Bueno, continuando con nuestro espacio, llegamos a un diálogo sumamente importante porque tenemos un invitado que además de ser un amigo nuestro, es un hombre que ha logrado proyectarse a nivel nacional desde el sitial que ha logrado ocupar como presidente de una de las instituciones empresariales de Santiago más importantes. Él es el presidente de la Asociación de Comerciales e Industriales y es para nosotros un gran honor recibir aquí al licenciado Sandy Filpo. Buenas noches, Sandy. Buenas noches, gracias por la invitación y es un placer siempre estar con amigos que se aprecian. Sandy, nos gustaría iniciar este diálogo haciendo una especie de evaluación de lo que fue el año pasado, un año en el que hubo muchas situaciones en el ámbito económico, político y social en la República Dominicana, y nos gustaría escuchar cómo tú evalúas lo que pasó y vamos también más adelante a hablar de las expectativas de este nuevo año. Mira, este año fue un año de importante recuperación. Yo creo que estabilizamos, el país logró estabilizar lo que veníamos arrastrando de años anteriores, producto no solamente de la pandemia, sino también de la guerra y de algunos acontecimientos más que habían pasado. Logramos ser uno de los países de Latinoamérica con mayor crecimiento proporcionalmente. Eso quiere decir que nosotros el crecimiento estará rondando casi un 4%, que es mucho para cómo han crecido países como grandes competidores de Latinoamérica, Centroamérica y el Caribe. La República Dominicana, si no es el país que más creció proporcionalmente, pues es uno de los que más ha crecido y eso se le debe a una gran estabilidad macroeconómica que tenemos y que no podemos perder, no podemos perder. Y podría decirte que, por ejemplo, sectores como el turismo, hemos crecido, llegamos a 10 millones de turistas. Eso era una aspiración de República Dominicana, convertir al país que por cada dominicano hubiera un turista que entrara al país y ya lo logramos. Nos ha puesto en las condiciones de países como México, que tienen un turismo bastante consolidado, y otros países más del área, que realmente esta aspiración de la República Dominicana se convirtió en una realidad. Aspectos importantes como la inversión extranjera, tuvimos una gran inversión extranjera nunca vista en este año con relación a otros años y sobre todo por las diferentes variables internacionales que se han presentado, donde la inversión extranjera es un poco más cuidadosa. La República Dominicana pues captó un gran potencial para la inversión extranjera, la remesa, algo importante. En el último tramo se le ha dado un golpe a la delincuencia, o sea que aunque la gente quizás es uno de los factores que menos se percibe en un momento dado, porque la gente sobre todo en la República Dominicana, que somos un país que vendemos tranquilidad, vendemos turismo, vendemos servicios, pues cualquier situación que pasa en otros países, que para otros países es normal. Es normal, nosotros es prácticamente una voz de alarma. Sí. Y hemos podido controlar el término en varios aspectos, el aspecto de la delincuencia. Hay otros aspectos importantes, que es como el de zona franca, que han crecido. Todos los parques de zona franca están llenos y con muchas solicitudes. El parque que quizás menos tiene solicitudes está entre 6 y 7 solicitudes para crearle espacio. O sea que hemos crecido y hemos estabilizado el país. Y eso es importante en estos momentos. O sea, hablar de crecimiento en estos momentos es como que tú hables de crecimiento de una empresa donde todo lo que se esperaba era mantener los números como estaban, pues hoy hemos crecido. Y eso es importante porque pues es un ente de confianza. El hecho de que haya tanta inversión extranjera en la República Dominicana, pues lo que significa es que la gente, el inversionista está confiando en República Dominicana.
Sin embargo, tenemos otros retos, tenemos varios retos que debemos superar. Son retos, algunos que son retos producto de una deuda histórica que tenemos, como es el caso de educación. Tenemos que actuar rápidamente en educación porque educación tiene presupuesto, sin embargo, como se está destinando el gasto, con el modelo que tenemos educativo, quizás no es el más correcto. Y eso hay que sentarse profundamente a analizar qué vamos a hacer con el tema de la educación. Todavía tenemos aspectos dentro de los temas como de burocracia, que también esos son de los temas que... Y pudimos, aunque en educación debo decirte que por un trabajo realizado por Roberto Fulcar en años anteriores, pudimos salir del sótano de la prueba PISA, lo cual es mucho para la República Dominicana, que durante mucho tiempo estuvo siendo sotanero en este aspecto. Mira, en el ámbito de la burocracia que tú tocaste ahí, hemos visto también que hay unos proyectos interesantes. Sí, hay un esfuerzo hecho por el gobierno a través del programa Burocracia Cero. Sin embargo, no ha sido suficiente. No ha sido suficiente porque todavía venimos arrastrando varias razones. Hay una razón regulatoria y hay otra que es cultural. Hay una de interpretación del servidor público. El servidor público no entiende muchas veces que se requiere para la aprobación de los procesos y proyectos de una agilidad diferente a cualquier, porque te estancan un proyecto y eso te hace perder dinero y muchas veces pone, por ejemplo, nosotros tuvimos una reunión con el Ministerio de Vivienda, sobre todo con la viceministro de Regulación, donde le hacíamos el señalamiento de que en algunas partes, en algunos procesos habíamos retrocedido y habían aprobaciones que no se estaban dando como deberían, con la rapidez, para una gente, sobre todo en construcción, que en construcción cualquier inversión, por mínima que sea, se habla de millones de pesos. Y eso, pues, estamos tratando de que conjuntamente se mejore, sobre todo para la ciudad de Santiago y los pueblos, porque para Santo Domingo quizás es un poco más presto. Y le hablábamos del tema de las ventanillas únicas, todavía tenemos ventanilla única que hay que trasladarse a Santo Domingo a depositar expedientes, cuando ya la tecnología te permite escanearlo y depositarlo a través de manera virtual. O sea, son cosas como que todavía no hacen sentido. Hay muchas que es por implementación tecnológica, pero hay otras que es por una disposición y vocación del servidor público. A mí me gustaría, Sandy, que nos hable un poco la relación ustedes, los inversionistas, el gobierno, ¿verdad? Para fomentar, para crear las condiciones para que ustedes sigan invirtiendo por igual los inversionistas internacionales. Es decir, que como decía en principio, que sigan creyendo y confiando en este país para poder invertir, porque vemos lo que ocurrió ahora mismo en Pedernales, ¿verdad? Este jueves pasado, que tan importante es para las personas que quieran venir a invertir, y ustedes, los de acá también, lo que hizo el gobierno, por ejemplo, con Manzanillo y un puerto ahí, que le facilita no solo a Montecristi, sino a toda la región. Entonces, ¿cómo se da esa relación gobierno-ustedes, empresarios? Mira, sobre todo la seguridad jurídica es básica, la confianza no solamente en el gobierno, sino en los agentes económicos, que al final también se traduce en una confianza en el gobierno, porque el gobierno es el que maneja y el que logra que un comportamiento de esos agentes económicos, para que se pueda crear un clima de confianza, sobre todo en la economía, pero también la seguridad, el hecho de que haya seguridad a nivel de las personas, o sea, el control de la delincuencia, también son entes importantes que ayudan a la inversión, un clima de paz, de estabilidad social. Eso es importante para la inversión. Siempre el inversionista buscan esos tres aspectos. Los agentes económicos, que tan seguro es el crecimiento o la estabilidad, y la seguridad y paz social que haya. O sea, aquí no vemos ya enfrentamientos entre los empleados y trabajadores como ocurría antes. Por eso nosotros hemos sido tan incisos en la posición nuestra con relación a las huelgas. Las huelgas, yo creo que el movimiento popular debe empezar a producir cambios hacia lo interno. Ya
una huelga, ya esos paros que se hacían ya están desfasados, ya no. Y que yo nunca he visto un resultado que me hayan dicho, esto fue fruto de la huelga que hicimos. Y cuando hay resultados, regularmente la población es la que sufre. Primero, dos veces. Primero, porque se paralizan las actividades económicas. Y segundo, porque quienes ponen los muertos es el pueblo. O sea, son cosas. Y de hecho, parte de en un ambiente donde el movimiento popular se respetara y el movimiento tuviera conciencia de lo que hace, pues esa muerte que ocurren en las calles se sintieran parte de la responsabilidad de ellos, porque yo no puedo producir un movimiento que produzca una muerte de personas que muchas veces ni siquiera están en la actividad. Dentro. Eso es así. Yo veo, me dicen en San Francisco de Macorís que cuando hacen una huelga salen un grupo de motores tirando tiros para arriba para amedrentar, que el comercio no habla al otro día. Eso no puede ser, porque eso pierde legitimidad. La legitimidad es básico cuando se hace un movimiento social, debe ser legítimo y debe la gente por conciencia irse sumando a ese movimiento, que fue lo que pasó con el 4%. Ustedes quieren una lucha con la Marcha Verde, ustedes quieren un asunto que quizás tuvo más efecto, y ahí no hubo que cerrar negocios, no hubo que... Ahí la gente iba de manera militante, espontánea, porque creía en lo que es un proceso de lucha. No te quiero decir que no haya sido motorizado por sectores. Siempre una lucha va a ser motorizada por sectores o interesados o sectores, sea porque le afecta, porque tienen un interés social o porque tienen un interés particular. O porque coincide el interés social con algunos sectores dentro del interés particular. Pero no es un asunto coercitivo donde tú estás obligado, sino que de manera voluntaria o espontánea la gente se suma por conciencia, porque entiende que es lo mejor que le conviene al país. Bueno, hay que ver que para que un movimiento de esto sea exitoso, lo primero que tienen que hacer es cerrar las calles, lanzar escombros, quemar gomas para que la gente que no voy a mandar el muchacho a la escuela mañana porque uno no sabe lo que puede pasar. Y ya ahí salen diciendo, el sector educación nos apoyó, no dieron clases en ninguna escuela ni ningún colegio, pero ¿y cómo van a dar clases? Entonces es de analizar que en el siglo XXI, ya como lo avanzado que va, donde la tecnología y la inteligencia artificial, la ingeniería de datos, está tan avanzado, donde ya estamos hablando de declarar la vejez como una enfermedad y no como un efecto evolutivo, donde estamos hablando de grandes descubrimientos para la salud, para las actividades. Estamos todavía en el siglo XVII con relación a las luchas populares. Sandy, el día pasado yo voy al aeropuerto a buscar unos amigos y cuando entran a los cambios, por ejemplo, a la autopista, y dice una amiga, oh, pero en Miami que estamos. Hago esa anécdota porque me gustaría ver cómo ustedes, los empresarios de Santiago, visualizan esta ciudad en varios términos, es decir, en la parte turística, porque hay varias intenciones. Lo que está ocurriendo con la construcción de torres, con la construcción de plazas, de hoteles, que de hecho un amigo recientemente me dice, necesito comprar un hotel en Santiago, él está en Estados Unidos, y me dice, porque todo el mundo me está hablando cómo está creciendo Santiago, entonces quiero hacer una inversión y me gustaría comprar un hotel en Santiago. ¿Cómo ustedes visualizan Santiago? Mira, nosotros visualizamos a Santiago con un gran potencial. Eso no hay, nosotros siempre lo dijimos, no hay ciudad ni ningún punto del país que se desarrolle sin una acción gubernamental con un interés. Por más esfuerzo que haga el sector privado, por mucho más esfuerzo que haga la inversión, si el gobierno no se decide a invertir a que la acción gubernamental llegue a ese punto, va a ser difícil. Por eso siempre mantuvimos un discurso de que Santiago requería que se le invirtiera más de lo que se le estaba invirtiendo, que estábamos hablando entre un 2, 2.5, 3% de lo que aportamos al producto. Hoy ya prácticamente ese discurso quedó, quedamos sin discurso, yo lo he dicho, y muchos se ríen,
y muchos se ríen o creen que uno le está haciendo un pronunciamiento a favor del gobierno. Bueno, si hay que hacerlo a favor del gobierno, por eso se va a hacer y se tiene que hacer. El problema es que en Santiago se están invirtiendo 68 mil millones de pesos. Nunca se había invertido tanto dinero en Santiago. Solamente en el monorriel y el teleférico hay una inversión de casi 40 mil millones y no estamos hablando de la cañada de Gurabo, no estamos hablando de los apartamentos que se hicieron para sacar a la gente de la cañada de Gurabo, no estamos hablando de la transformación que se va a hacer y se está ejecutando en el centro histórico de 1.200 millones de pesos, de el trabajo que se está haciendo en Corazán, donde se está trabajando sobre las aguas residuales, que es un trabajo que no se ve, que ninguna autoridad lo hace, lo quiere hacer porque eso no se ve. No estamos hablando del saneamiento del agua potable, lo que se entiende como la remodelación y habilitación de la planta La Noriega, que fue una gran obra del presidente Balaguer con una visión extraordinaria, Noriega 1, Noriega 2, que estaban prácticamente sin operar. O sea, tú no puedes hablar de que el gobierno no está haciendo inversión, la está haciendo. El asfaltado de las calles, prácticamente los proyectos habitacionales en Hato del Yaque y Batey 1 y La Canela. O sea, hay cosas que tú tienes que verlas y tienes que decirlas. Y si eso no ocurriese así, Santiago hoy no hubiese tenido esta inversión. Que esta inversión es producto de eso, es producto de que se le están dando las condiciones. ¿De qué? De lo que nosotros hemos pedido siempre. ¿Qué nosotros pedíamos? Saneamiento de cañadas. Y todavía hay una cañada que lleva 20 mil millones de pesos. El embrujo, por aquí. Sí, ese colector, para tratar de las 14 cañadas, sobre todo las más importantes. No estábamos hablando, siempre pedimos un sistema de transporte masivo para poder darle a Santiago connotación no solamente de metrópoli, sino de organización en términos del tránsito. Y se está haciendo con el monorriel y el teleférico, que de hecho, sea de paso, de las obras que yo he visto, que más aprobaciones tiene. Yo he visto muchas encuestas en mi vida, de obras, no solamente políticas, sino de acciones y es la única obra que yo he visto que tiene un 90% de aprobación. De cada 10 personas, 9 la aprueban. 9 dicen que están de acuerdo con la construcción de esas dos importantes obras. Y del 90%, casi un 40%, dice que la aprueba porque le va a generar un ahorro en la economía de bolsillo, o sea, un ahorro en el costo de la vida. Sí, cuando tú ves eso, tú dices, bueno, vamos a invertir en Santiago, y eso es lo que está haciendo que hoy Santiago tenga en agenda. Este año se van a inaugurar 3 hoteles importantes, están haciendo 3 más, hay 2 más en aprobación, que están en aprobación. O sea, nosotros vamos a tener una oferta hotelera que va a dar paso a que podamos hacer una oferta turística. ¿Por qué? Porque como Santiago no tiene playa, Santiago tiene necesariamente que buscar un nicho dentro del turismo. ¿Y cuál es el nicho del turismo que Santiago tiene? Con una oferta turística tan importante como tiene. Santiago tiene una oferta turística que no la tiene casi ninguna otra ciudad de Latinoamérica. 14 museos, 200 y pico de restaurantes, una comida, un menú gourmet y típico. Santiago tiene actividades, Santiago tiene el monumento, Santiago tiene una riqueza importante turísticamente. Ahora, ¿qué nos ha faltado? Bueno, que como no habían habitaciones suficientes, Santiago debe destinarse para un turismo básicamente de convenciones, de reuniones y de eventos. Pero para eso tú tienes que tener habitaciones. Entonces ahora mismo se está formando... La misma ampliación del aeropuerto, eso va el aeropuerto, exacto, con una ampliación, con un aeropuerto modernísimo, quizás uno de los más modernos de Latinoamérica. Sí, que va a permitir que aterricen aviones de Europa ahí. Y a 10 minutos del centro de la ciudad. ¿Y qué va a permitir eso? Bueno, va a permitir que Santiago pueda tener una oferta turística, que es lo que nos falta, para cerrar el ciclo de producción nuestro. Y eso y por eso se está formando un grupo importante que va a impulsar el turismo de convenciones, que conjuntamente con todos los sectores de Santiago, porque ¿qué es lo que ha faltado? Bueno, ha faltado sentarse con
con ese sector, con el sector que vende el turismo a nivel internacional, que son los tour operadores, y decirle, mira, yo tengo habitaciones y yo tengo esta oferta para ti si tú me llevas tu evento a Santiago. No, y ya vimos que el mismo Ministerio de Turismo ha estado en eso, porque hubo un acercamiento el año pasado, e incluso a inicio del año pasado, por primera vez se sale del país a promover a Santiago, a Colombia fuimos. Hay que darle el crédito al clúster turístico, ese trabajo que está haciendo Ramón Paulino y Yomaris, que es un trabajo de mucha persistencia, sin recursos prácticamente, tienen 10 años haciendo un trabajo. Y a eso tú le debes sumar, a esa inversión que está haciendo el gobierno, le debes sumar un proyecto que fue básicamente pedido por la ASIS, no solamente a este gobierno, a gobierno anterior. Empezamos en el 2013 pidiéndole la autovía del Este para acercar a Santiago, conjunta Puente a Puerto Plata. Nos sumamos al grupo de Puerto Plata con Ginés Bulnigal a la cabeza para pedirle en ese momento al presidente de turno una vía rápida entre Santiago y Puerto Plata, porque se preveía que iba a haber un turismo importante de crucero, que por el tiempo no iba a llegar a Santiago, porque el turismo no es porque no quiere, por el tiempo. O sea, los turistas de crucero tienen un tiempo desde el momento que se desmonta del barco hasta el momento de retorno, y la autovía que tenemos no da esa facilidad. Y eso va también a producir en Santiago una dinámica económica importante. Pero tú dices la autovía del AMBA, la autovía del AMBA, que es la que nosotros pedimos, y ya ahora en febrero o marzo se abren los sobres para la adjudicación. Según la información que tenemos, de los 5 consorcios que participaron, abrirán los sobres, ya lo que se llama la oferta económica, porque la oferta técnica se abrió en agosto, junio-agosto se abrió la oferta económica, ya ahora en febrero o marzo se abre la oferta económica. ¿A qué tiempo nos pondría eso, Sandy, de Puerto Plata? 30 minutos, y vamos a tener un atractivo que es el túnel más grande del Caribe. Del túnel más grande ahora mismo lo tiene, de América Latina lo tiene Colombia, en la ciudad de esta que era de Pablo Escobar, Medellín. Tiene el túnel más grande. ¿Y el nuestro lo va a superar? Creo que sí, porque el de ellos son 2 kilómetros, nosotros hace casi 3, casi 2 kilómetros, y el de ellos es 1 kilómetro y algo. 2 kilómetros de túnel. Pero hablando de vía... Vamos a tener 2 túneles, ese es el más grande. Hablando de vía, en una ocasión cuando el presidente dejaba inaugurada lo que sería la circunvalación en Navarrete, él hablaba de la continuación de la ampliación de las vías hasta Montecristi. Hasta Montecristi. Bueno, eso es una aspiración nuestra. O sea, Montecristi pudiera estar más cerca, y con el empuje que tiene que tener, que está teniendo ahora en estos momentos, un trabajo que se está haciendo, lo está haciendo el gobierno. Y debo decir, un socio nuestro también está muy de lleno en eso, que es Guillermo Estrella, en todo lo que es la armadura de lo que tiene que ver con la parte de inversionistas, de los inversionistas que tienen. Sandy, para este año, ¿qué expectativas hay? Mira, nosotros la expectativa, este es un año electoral, lo primero, la expectativa que tenemos es que los agentes económicos se mantengan, que no se disloquen, porque producto de la campaña distorsionan todo, que el debate electoral se centre básicamente en propuestas, y que la propuesta, sin hacerle daño al gobierno, que no se recurra a prácticas que en otras ocasiones se han ocurrido, de desestabilizar los agentes económicos para sacarle partido o para señalar un gobierno de forma específica, porque para nosotros el interés es que el gobierno o los gobiernos mantengan un clima de estabilidad, de seguridad y de paz. Con eso es suficiente, y eso se va a traducir en mejor costo de la vida, en mejores servicios. Y nosotros aspiramos a eso, a un discurso político maduro, a una campaña política madura, pensando en el país, porque aunque no se quiera creer, el que haga eso y trate de desestabilizar el país en un momento dado, el país se lo cobra, Eso es así. Se lo cobra o sea, porque el país está por encima
del sector empresarial, del sector político, del sector popular, por encima de todo. Pero hemos avanzado en ese sentido y hemos madurado, ¿no? Bueno, siempre hay coyuntura, o sea, los países siempre aparece un genio que viene con una fórmula que entiende que le va a favorecer a un candidato. Eso es así. Y incurre en prácticas que no son las más saludables para el país. Entonces nosotros aspiramos a eso. Aspiramos a que en este tramo de estos 6 meses pues se mantenga la estabilidad como está. Sabemos que la inversión puede que baje, tanto la inversión privada como la inversión extranjera, porque la inversión siempre ve qué va a pasar. O sea, qué va a pasar, vamos a ver, y se postergan algunas cosas. Eso le quita dinamismo a la economía y le quita agilidad. Pero si mantenemos este clima y logramos superar el tema de las elecciones sobre la base de una conciencia de los líderes, del liderazgo político nacional, de que el país debe preservar lo que hemos logrado, que es mucho, Hemos sido de los pocos países en la América Latina que hemos crecido y de los que más inversión extranjera proporcionalmente ha llegado. Y eso es producto de ese trabajo que se ha hecho. No solamente de este gobierno, también de los gobiernos anteriores. Ha sido la... Es que es una suma. Sandy, finalmente, ¿algún mensaje que tú quieras enviar al sector productivo, a la sociedad en sentido general? Primero, a reinventar los negocios. El tiempo va pasando, el mundo cambió, tenemos que la actividad que estamos haciendo hoy puede ser que no nos dé resultado hoy, no siga haciendo lo mismo, y tenemos que reinventarnos, tenemos que buscar. Y tenemos una amenaza fuerte, el sector de comercio de República Dominicana, sobre todo de Santiago, el sector ferretero, el sector de muebles, electrodomésticos, con la amenaza china. Todavía ahí hay que reinventarse más a fondo. ¿Cómo es el asunto de la amenaza china? Bueno, porque hoy se están poniendo cadenas y hay toda una política del gobierno chino para ir detrás de la última milla, como se le llama. O sea, no solamente ser intermediario en términos de materia prima y de productos, sino también llegar al consumidor final. Eso lo está haciendo Walmart. Ya Walmart está reconvirtiendo y está bajando tiendas y reconvirtiendo más a llegar al consumidor a través de bodegas y eso. No, y a través de las vías digitales. Vías digitales, porque es más económico. Bueno, te iba a preguntar de las tiendas y las tiendas virtuales también. Entonces todo eso está haciendo de que hoy por hoy ya el negocio no sea igual. Y tenemos que sentarnos a repensar la actividad económica a la que nos estamos dedicando. Y eso es tan importante como mantener la estabilidad del gobierno. O sea, porque cuando tú pierdes, tú no estás en lo que está en el momento, vas a perder la oportunidad de insertarte para hacer nuevos negocios. Y eso ya es tú tienes cadenas como Kroger en Estados Unidos, tienes cadenas como Walmart, tienes cadenas que están eliminando sucursales y están tratando de llegar personalmente al usuario, que es la tendencia. Entonces aquí con los chinos, pues los chinos están haciendo eso mismo, pero ¿qué pasa? Hay una serie de distorsiones que realmente el gobierno tiene que tratar de que esto se pueda llevar a la normalidad. Por ejemplo, hay muchos empleados mal pagos, o sea, no están pagando sueldo mínimo. Entonces, como mi empresa tiene que pagar sueldo mínimo. No, hay aquí... esas empresas están pagando 14 y 15 mil pesos y son grandes, medianas empresas que su salario tiene que estar en 22 mil. Muchos cobran 30, pero por las horas extras. Y las horas extras no entran dentro del trabajo, dentro del salario formal. Yeah. Otros tienen problemas con la TCS. Entonces, hasta cierto punto es una competencia desigual. Desleal, sí. y desleal. Y eso hay que... Pero la mayor es que... Porque a veces se dice capital de trampa legal. Como ellos vienen con un paquete desde China y vienen amarrados con su fábrica y sus suplidores, la fábrica muchas veces le factura por debajo del costo. Entonces, cuando presentan una factura, es legal, porque la factura que ellos traen es lo que se está comprando. Pero realmente, si vas tú a esa misma industria china a comprar, entonces te dan una factura con otro valor y yo voy a tener que pagar más impuestos
que el mismo. Ahí hay un problema. Bueno, pues muchísimas gracias, Sandy. Se quedan muchas cosas. Esperamos tenerte Bueno, próximamente pero por tienen acá. un gran invitado, Pero muy amigo estamos mío. comenzando el año también. Muy ¿verdad? amigo Sí, mío sí, y De verdad. le tengo mucho aprecio. Yo creo que es uno de los hombres más serios que ha pasado por el Estado. Así Se es. llama Plutarco Plutarco Arias. Arias, un líder político. Con Puede el- decir que el líder del sector médico en la región es él. Yo lo he dicho siempre. Y yo no, ese es el líder político. Vamos a ver qué nos trae para este año, doctor Plutarco. Pues Sandy, esperamos tenerte próximamente por acá otra vez. Continuamos.